buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Sembrando Semillas de Esperanza. El día de hoy venimos acá unos jóvenes, acompañado Francesca, el joven Michael y nuestra compañera doña Zoila. Bueno, venimos hoy a presentarles este programa aquí humildemente. Sabemos que estamos en el inicio de nuestro conocimiento bíblico. Así que espero y tengan, como dicen por ahí, un poco de paciencia, porque aquí venimos todos a aprender y a traerles también la palabra. Francesca aquí les tiene un texto bíblico para que por favor inicie. Buenos días a todos igualmente. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 7 como tal. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Amén. ¿Qué entienden más o menos por ese texto, Francesca? La palabra del Señor en este capítulo nos está hablando de cómo el Espíritu Santo se expresaba al pueblo como tal. Cómo el Espíritu Santo enseñaba y hablaba de algo que había pasado en el Antiguo Testamento. Algo que nos está dando la comparación cuando el Señor sacó a Egipto del reinado como tal de lo que vendría siendo el faraón en ese entonces. Cuando el Señor dejó ir al pueblo, el Espíritu Santo se manifestó de diferentes maneras como para el pueblo de Israel. Pero ellos en su desobediencia seguían en la incredulidad del Espíritu Santo. Ellos veían la manifestación de Él, pero aún así seguían probándolo y seguían queriendo, por así decirlo, entender y decir como que, necesitamos más obra para verdaderamente reconocer al Espíritu Santo. Ahí entraría como quien dice actualmente, que uno dice, bueno, recibí un milagro, recibí esto, pero quiero más, como esa sed insaciable, y siento que sí, es bueno por un lado uno querer más, pero ¿hasta cuánto Dios tiene que mostrarnos para que nosotros se nos quite la venda? Mira que ellos vieron un sinfín de milagros. Incluso la Biblia lo registra uno por uno, incluso cuántos más habrán que no registrarán. Y aún así ellos fueron tan tercos de que mientras Moisés duró 40 días orando, comunicándose con el Señor, cuando él baja, pues ve literalmente el desorden en el que ellos estaban totalmente lejos de Dios. Entonces eso como que lo impactó, y la ira que él le dio en ese momento lo que hizo fue como decir, bueno, no van a estar conmigo en el lugar donde Dios ya nos había prometido, por decirlo así. Entonces es eso, no dejarnos como llevar de que siempre queremos más, pero ¿hasta cuándo queremos más? Entonces, ¿cuándo nosotros estamos dispuestos también a Dios a darle? ¿O no, doña Zoila? Así es, porque también aquí en Gálatas nos dice que en cambio el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia y amabilidad, bondad y felicidad. Amén, amén. ¿Cuál es el primero? El amor, ¿cierto? El amor para todos, tanto para nosotros como para todos. Exactamente. El amor es como el principio que lo abarca todo. Es como, por eso incluso la Biblia dice claramente que no se pasa ni una coma, ni un punto, ni una tilde, absolutamente nada. Y cuando vemos que el amor es el principio de ese texto, nos podemos dar cuenta claramente
de que ese es el inicio de todo, porque en todos los textos que habla, también habla de que Dios es un Dios de amor, de que Dios siempre tiene la intención de traernos paz, de traernos sabiduría, de que siempre estemos en el mejor camino, en el camino que no nos lleve como al error, como a vivir en el engaño, a traernos esa, porque la Biblia dice que es libertad, o sea, nos trae, al conocer a Dios nos liberta, ¿sí o no, Francesca? Amén. Nos liberta de muchas cosas porque a veces vivimos cegados. Yo ayer, antes de ayer, no sé, estos días, me puse a hacer como un recorderis de mi vida anterior y dije, Dios mío, tú eres muy grande, porque muchas veces cuando cogimos rabia, cuando lloramos por frustraciones, personas o situaciones, decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? Y no nos dábamos cuenta de lo que Dios nos estaba librando, o sea, nos estaba librando de una cantidad de cosas. Y uno hoy en día lo entiende, lo comprende, pero en ese momento somos ciegos, como en ese momento fue un poco, se dejó llevar por la ira, en ese momento se dejó llevar por la ira, ¿cierto? Michael, ¿tienes algo por agregar? Aquí hay algo muy importante en el versículo 9 que dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Imagínense. Cuando, por ejemplo, lo podemos comparar con lo que le pasó a Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches, que el diablo mismo lo tentó a él, a pesar de que el diablo conocía ya las obras que Jesús hacía, conocía el Padre, por así decirlo, y él sabía lo magnífico y maravilloso que era él, todas las cosas que él hacía, pero aún así lo tentó y lo puso a prueba. Asimismo, vemos hoy día muchas personas de que, por ejemplo, están viendo de que está ocurriendo un milagro y se están preguntando, esto no puede ser cierto. Yo necesito, por así decirlo, algo más profundo para yo decir, esto es real. O dicen, esto no es cierto porque le buscan alguna solución científica que en realidad no tiene ni por ahí, no va ni por ahí. Buscan cómo sustentar algo que no tiene una explicación, y la única explicación es Cristo Jesús, es la palabra. Amén, amén. Sí, porque es que el mundo espiritual no es algo como tan tangible como por decir uno, venga, yo le explico, tuve una experiencia, me pasó esto. No hay cómo demostrarle a una persona lo que uno está diciendo, excepto la palabra. Y por eso dice la Biblia que la palabra tiene poder, por eso tenemos que tener cuenta qué declaramos con nuestra boca. Mira que tú decías que ellos vieron esas obras 40 años, vieron literalmente, vieron la gracia de Dios, vieron, incluso hay partes donde muestran que Dios se le presentaba como nubes, salían rayos y aparecía de cuanta estropicio en el cielo. O sea, ellos sabían que Moisés estaba hablando con Dios, estaba comunicándose con Dios. Y aún así, por eso es que dicen por ahí, y es muy cierto, que las cosas cuando uno las vea es momentánea. Incluso en la Biblia dice por eso que la fe no es por ver, sino por la palabra de Dios. Y la palabra es la que tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas, porque lo demás se nos borra. Incluso a veces tenemos un sueño temeroso, una pesadilla impresionante, y a los días se nos olvidó, ¿cierto? Y ya nos acostamos otra vez tranquilo, común y corriente, porque son momentos y eso pasa, son emociones, y las emociones científicamente demoran 3, 4, 5 días, una impresión. Usted vio que se levantó un muerto y tiene una impresión en ese momento, y en ese momento cree, pero la fe se esfuma, es momentánea. ¿Por qué? Porque usted está creyendo por algo que usted está viendo, y a los 3, 4 días te pones a pensar, eso fue que mínimo hicieron un teatro, mínimo esa persona no estaba muerta, o dígame si en algún momento no les ha pasado. Así es. Sí les ha pasado, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que entender que la fe es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está escrita aquí, y por eso tenemos que prevalece. Exactamente, tenemos que seguir firmemente en ella. Seguimos con otro texto. Hay algo también muy importante que yo quiero decir, de que era por qué el Espíritu Santo tenía, por así decirlo, ese desprecio hacia la nación de Israel. Porque si nos vamos a Jeremías, en Jeremías relata lo que venía haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le dice en la propia palabra de que era como una mujer infiel, de que te decía que te estaba amando a Dios, pero en realidad por atrás estaban haciendo otras cosas. Y es tan impresionante de que ellos le pedían a Dios de que les mandara milagros, aunque ellos estaban haciendo las cosas mal. Entonces ahí nos preguntamos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros para recibir ese milagro que nosotros estamos pidiendo?
Amén. Y me gustaría mucho, porque ya iba a ser como tal la intervención sobre el Espíritu Santo en ese momento, porque cuando Moisés hablaba con Dios, el mismo pueblo se quejaba y decía, pero ¿por qué tiene que hablar contigo y no habla directamente con nosotros también? Entonces Moisés se le acerca a Dios como tal y le dice que su pueblo estaba pidiendo escuchar su voz, lo querían escuchar patentemente. Llegó la hora en la que Moisés y el Señor estuvieron en ese punto y todos se arrollaron delante de la presencia del Señor. Y cuando el Señor empezó a hablar, de una vez se empezaron a quejar y decían que no, que su presencia era tan fuerte que ellos no podían soportarlo. Que mejor, Dios decía, mejor habla tú con Dios, que ya nosotros te creemos, porque ya nosotros estamos viendo cómo es la presencia del Señor que no la podemos soportar. Entonces cuando hablaba ahí, como decía Michael, en la parte del Espíritu Santo cuando se disgustó, sabemos que duraba 40 años haciendo obra. Así mismo pasa en nuestra vida. Nosotros durante nuestra vida literalmente vemos la manifestación del Espíritu Santo de diferentes maneras y no queremos creer. Y por causa de esa incredulidad, el Espíritu Santo se enoja contra nosotros. Por causa de esa incredulidad, Él dice en el versículo 11, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Porque el Espíritu Santo también se da cuenta de que no es aceptado. Cuando Dios no es aceptado en una parte, y hasta el mismo Jesús lo dijo, si ustedes no son aceptados, sacúdanse los pies y váyanse de ese lugar. Así mismo es el Señor. Si tú no aceptas al Espíritu Santo en tu corazón, si tú no aceptas a Dios en tu corazón, si tú no aceptas a Jesús en tu corazón, Él se va a ir, porque nadie está donde no es aceptado. Es lo mismo que pasa también con lo de los ministerios, de que si tú tienes un ministerio o un don, tú tienes un don profético y tú ese don, tú sabes que tú lo tienes, tú sabes utilizarlo, y si tú lo dejas de un lado, no, yo no voy a hacer esto, Dios te va a pedir cuentas a ti sobre esto, qué tú estuviste haciendo con esto que yo te di y no lo aprovechaste. Entonces es como llegar a ese punto de decir, yo tengo un talento, yo lo voy a aprovechar para servirle a Dios. Mira que ese tema lo tengo acá en 1 de Corintios 12:8. Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales del Espíritu, en este caso se está refiriendo a los dones, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados y rendían cultos a dioses mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie que puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Él trabaja de manera diferente, pero el mismo Dios es el mismo Dios quien hace la obra en todos. Mira que sobre los dones, en ese tema yo quería agregar algo sobre el tema de los dones. Mira que hay dones que tú los tienes y tú comprendes que los tienes y es tu responsabilidad. Hay una responsabilidad mayor cuando ya tú conoces que tienes ese don, pero también hay dones que son del Espíritu, no son de nosotros, son del Espíritu. Y cuando el Espíritu se manifiesta en una persona, ese don se puede ver reflejado, es decir, una persona puede profetizar en el momento que hay un derramamiento del Espíritu en el cuerpo de esa persona, pero no quiere decir que esa persona sea profeta, simplemente el don en ese momento bajó a su cuerpo y le profetizó a toda la iglesia, a un hermano, a X persona. ¿Tiene algo para agregar? Y hay algo también muy importante sobre los dones del Espíritu Santo cuando se manifiesta en nosotros, que es, por ejemplo, si a ti en dicho caso el Espíritu Santo te da la potestad de profetizar en un momento, no es que tú tengas el don, es que el Espíritu Santo se está manifestando por medio de ti. Entonces, muchas iglesias toman esto como, por así decirlo, este es el profeta de la iglesia, este es el profeta de la iglesia, vea el profeta, tal. Entonces lo que hace es de que como le saltan tanto, la persona cree que en realidad tiene el don profético, y lo que hace es de que ya después la persona no va a estar como profetizando como tal, sino que va a creer que lo tiene y va a comenzar a profetizar cosas falsas. Cosas que se imaginó, por emoción, por la emoción de que le estén diciendo eso, él va como a decir,
tal cosa va a pasar o esto va a pasar, y lo hace por emocionalismo. Y cuando lo haces por emocionalismo, entra lo que viene siendo mentira. Y en esta mentira entra un pecado, y es un pecado mucho más grande porque tú estás, por así decirlo, dándole la palabra a un pueblo. Ya no es que tú estás mintiendo tú mismo, sino que le estás mintiendo a un pueblo entero y al pueblo de Dios más todavía. Claro, y como... Y aquí en Gálatas nos dice también que el Espíritu Santo nos da vida. Andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros, porque también sucede eso, que muchas veces con el ego de que tenemos algún don, ya nos creemos más que los otros hermanos y ya queremos andar pues subidos. Se le sube la temperatura, Sí, como sí. dicen por ahí. Mire que acá dice, hay distintas formas de servir, en el mismo texto de Corintios que estoy leyendo, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué eso nos da? Para que nos ayudemos. Claro. Y entonces a veces, ¿para qué se está tomando ese don? Para decir, pero es que el que profetizo soy yo soy el que predico, yo soy el que canto, yo soy exacto. Entonces es lo importante de la humildad, lo importante de reconocer y el discernimiento. Por eso es importante que toda la iglesia y que todo ser humano consciente siempre le pida discernimiento a Dios, todo. Si usted no es cristiano, no importa, usted igual manera a veces se arrodilla, en sus noches le pide a Dios, tiene un momento de comunión con Dios. Y yo pienso que toda persona en el fondo del corazón, así dice, creerle a otro Dios, a otros santos, a X cosas, siempre tiene un momento de comunión con Dios. Entonces, en ese momento de comunión con Dios, debemos de también pedirle la sabiduría y el discernimiento para entender cuándo se nos profetiza algo salido del tema, fuera de la palabra, y cuándo se nos profetiza algo basado en la palabra, porque las profecías deben de ser basadas en la palabra, para que no nos engrandezcamos luego y digamos que esos dones nos pertenecen a nosotros, ¿cierto, hermano Michael? Amén, amén. Amén. Así es, iba que ahorita estaba escuchando a la hermana Zoila y a la hermana Kelly, me di cuenta de algo muy importante y muy fundamental. En muchas ocasiones no es porque uno se quiera engrandecer, en muchas ocasiones no es porque uno se quiera enorgullecer, sino que la gloria de Dios se derrama tanto en nosotros, la gloria de Dios se derrama tanto en una persona que se da cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de él, se da cuenta que verdaderamente tiene el don del Espíritu Santo. Pero a raíz de eso, sabemos lo que le pasó a Pablo, que a Pablo el Señor le colocó un aguijón para que él no se gloriase por la gloria que venía encima de él. Y entonces en muchas ocasiones el Señor sabe lo que va a depositar con nosotros, sabe lo que va a depositar en nosotros, pero juntamente nos da para que esa gloria que Él deposita en nosotros no permanezca a tal punto de que nos haga perder, de que la gloria del Señor no nos haga perder. Amén. Sí, porque es que mira que sí, entonces quiere decir que si ese aguijón se le puso, fue porque él pudo en algún momento salirse, digamos, por decir, de la ropa. Y entonces muchas veces nos pasa y a lo largo de la vida lo vemos, en lugares que uno llega y uno como que quiere ser como... Nosotros los seres humanos a veces queremos ser escuchados, queremos ser entendidos, queremos que lleguemos a un lugar y se nos comprenda y se nos dé como ese valor, por decirlo así. Y vemos que muchas veces pasa que llegamos y como que nadie nos presta atención y uno como que, ¿será que yo no soy nadie? Y sí lo eres. Hermana Kelly, pero es que una cosa es que tú llegues a un sitio y tú te quieras sentirte acogida. Y otra cosa es que tú llegas a un sitio y te quieras sentir más que los otros. Ah, no, ya, eso es un tema muy diferente. Pues ya se quiere decir que el que está llegando es el que tiene el agrandamiento, no el que está. Sí. Entonces hay que determinar exactamente quién es el que lo tiene. Y en este caso, no perder nunca la humildad, siempre entender que aquí todos estamos para aprender, para comprendernos. Todos los días, yo siento todos los días aprendo algo diferente y todos los días estamos en constante crecimiento. Yo normalmente en tiempos atrás, yo me acostaba a dormir, perdón, y yo decía, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice hoy? Me ponía a hacer como un recorderis de mi vida y yo decía, pues si hoy no hice nada importante, sentía que no estaba como cumpliendo ese propósito, sentía que estaba como que vacía, porque nosotros venimos acá a cumplir un propósito de Dios. Como decían en el tema pasado, nacemos porque tenemos una opción muy remota de no haber llegado a este mundo, y eso a veces nos sentimos que no lo pedimos, muchas veces, ay, pero es que yo no pedí nacer, yo no pedí llegar acá, pero entonces ¿por qué llegamos? ¿Qué motivo
razón o circunstancia nos llevó a venir a este mundo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una tarea, una responsabilidad, y no a veces solo es con nosotros mismos, sino con todas las demás personas. Y es también lo mismo que cuando Jesús le dijo a los discípulos de que ellos no lo estaban siguiendo a él, de que ellos no vinieron a él, sino que él los fue a buscar a ellos. Y ellos Entonces, creían que no. y ellos creían de que no, yo soy el que estoy creyendo en él, yo lo estoy buscando, pero en realidad muchas veces en nuestra vida pasa de que hay veces nos encontramos en situaciones que decimos, pero yo en este momento, yo estoy decidiendo buscar a Dios, pero en realidad es Dios que nos halló primero a nosotros para que nosotros estuviéramos en ese momento, en ese lugar, alabando y glorificando su nombre, porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Cuando ese propósito llega a nuestra vida y nos los pone ahí, entonces sigues tú la línea y llegas a un punto donde te hallas de que en realidad tú piensas, tú te pones a pensar y dices, realmente Dios quería que yo estuviera en este lugar. Amén, así es, y es muy fundamental lo que estaba diciendo el hermano Michael y me trajo a memoria ese capítulo. Y es muy importante porque, como decía mi hermano ayer cuando estaba predicando, como él decía, hay muchas ocasiones en las que las personas no son agradecidas o simplemente el Señor sabe quiénes son los que están por estar, como decía Kelly, o quiénes son los que están verdaderamente buscándome en espíritu y en verdad. Porque a pesar de que Él había alimentado a los 5,000, a pesar de que ellos habían visto la manifestación de Dios en ese momento, ellos decidieron irse. Ellos decidieron abandonar a Jesús. Hay muchas ocasiones en las que personas te van a abandonar, hay muchas ocasiones en las que personas nos van a abandonar, pero no es porque no decidieron seguir con nosotros, es porque desde un principio no estaban con nosotros. Así mismo pasa con Dios. No es que hay personas que decidieron abandonar a Dios, no es que hay personas que conocieron a Dios y decidieron alejarse de Él. Personas que verdaderamente conocen a Dios nunca se alejan de Dios, porque cuando nosotros llegamos a la profundidad de Dios, cuando nosotros llegamos a conocer el verdadero conocimiento y sabiduría de Dios, vamos a seguir a Dios de la manera que nos vamos a vivir en el Espíritu y vamos a dejar las obras de la carne a un lado y vamos a empezar a utilizar los diferentes dones que el Espíritu Santo nos está dando, porque la palabra del Señor dice que Él los dio a su voluntad. Él decidió a quién darle esos dones. Y si el Espíritu Santo te dio un don a ti, si el Espíritu Santo nos dio un don a nosotros que estamos aquí, es porque Él sabe las cargas que nos está colocando. Porque la Biblia del Señor dice, perdón que la palabra del Señor dice que la carga y el yugo del Señor son livianos. Amén, amén. Mira que lo que decía aquí el hermano Michael, sobre que Dios es quien nos busca a nosotros. No, nosotros a veces nos atribuimos eso y decimos, no, es que yo soy el que estoy ahora buscando, cediendo. Por ejemplo, en el tema mío, yo muchas veces tuve cercanías y fueron peldaños muy pequeños. Yo decía, bueno, voy a buscar de Dios, voy a ceder. Empezaba, listo. Oraba, buscaba leer la Biblia, pero había como una barrera, como algo que no me dejaba pasarla y yo incluso yo intentaba orar y yo me quedaba sin aire. Yo intentaba orar y yo me quedaba muda literalmente y no era capaz de abrir la boca y me quedaba callada y decía no. Entonces, o si no, cuando me acostaba a dormir, empezaba a ver cosas, una cantidad de cosas. Yo decía, Dios mío, ¿será que yo me estoy volviendo loca? ¿Esto es real? Y admito que en ese principio fui cobarde. Claro. Por evitar esas cosas, me alejé nuevamente de Dios. Y siento que muchas veces nosotros hacemos eso. Empezamos a buscar a Dios y nos quitan el trabajo, pasan un sinfín de cosas malas. A mí me pasó, no tal vez en lo económico, pero sí me pasó en lo espiritual. Y entonces ahí donde yo digo, Dios mío, debemos de tener esa fortaleza y esa disposición de seguir en eso, porque eso es difícil. Pero cuando ya usted realmente profundiza, como decía aquí la hermana Francesca, cuando usted tiene una comunión ya más íntima con Dios, usted dice, Dios mío, de lo que yo me estaba perdiendo y en el error en que estaba. Michael, ¿vas a agregar? O es también como lo dice en Primera de Pedro 1:7, que es un versículo que a mí me encanta, que dice de que nosotros somos como el oro. Y el fuego nos purifica a nosotros. O sea, el fuego viene refiriéndose a todos estos problemas, todas estas cosas que usted viene presentando, que nosotros se nos vienen levantando en contra de nosotros. Y llegamos a tal punto de que nos sentimos tan afligidos que decimos, Dios, ayúdame en este momento. Y cuando Dios nos da su mano, nosotros cada día nos vamos purificando más. Como yo lo decía en un momento, de que
cuando nosotros le pedimos a Dios de que Él nos ayude, aunque estamos en un momento difícil, Él sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar esa carga que se nos está presentando en este momento, porque Él no va a permitir de que a mí se me presente una tentación o algún problema que yo no pueda soportar. Amén. Y cuando nosotros soportamos esto, dice en 1 Pedro 1:7 de que la gloria y la honra, de que en los cielos se nos dará gloria y honra, pero muchas personas pensamos de que esta gloria y esta honra se nos va a dar aquí en la tierra. Y hay algo que es que nosotros tenemos que ver es con los ojos espirituales, tenemos que ver más allá, porque cuando nosotros nos centramos en las cosas del mundo se van a acabar. Pronto se van a acabar y ya no van a existir, pero cuando tú tienes la gloria eterna, va a ser para siempre. Entonces, como por ejemplo, tú puedes decir, yo profetizo, yo sano enfermos, yo levanto enfermos de la cama, pero en realidad, por así decirlo, tú estás haciendo las cosas bien como para tener esto, por así decirlo, esta honra y esta gloria en los cielos, porque muchas personas te van a decir, este es, por así decirlo, Él sana a los enfermos, te van a dar gloria aquí en la tierra, pero esa gloria se va a acabar, y tú te vas a saltar tanto en ese momento, que tú vas a, por así decirlo, a querer más y más, y vas a hacer las cosas ya solamente para que te alaben a ti, no te alaben, y no alaben a Jehová, porque así mismo lo decía Jesús cuando Él sanaba a los enfermos, que la gloria y la honra sea para mi Padre. Exacto. Yo también tengo, digamos, un testimonio, A ver. que es mi vida personal, como se dice. Yo desde muy jovencita, desde niña, siempre he estado en una iglesia, en otra iglesia, iba a la una, iba a la otra, me quedaba hasta 1 año, 2 años, volví y me iba, empecé como desde los 6 años. Y ahora ya en mi vida adulta, tengo un testimonio con algo que me pasó en mi casa. Dios me puso una prueba como más, y, o sea, Él siempre me tuvo como para estar ahí, sino que yo era la que tuvo que ponerme una prueba más fuerte para que yo viera que él me quería, me había elegido para estar al lado de Él o Él estar al lado mío. Amén, amén. Entonces ahí entra lo que Michael estaba diciendo ahorita. No nos podemos fijar en el fruto del árbol, en este caso viene siendo las acciones que nos dan a nosotros, que Dios nos da, sino en el árbol que es Dios. Porque si un árbol es cortado de raíz, no va a dar ni fruto, ni va a estar verde, ni de ninguna forma. Entonces, nosotros somos en sí, recibimos, en este caso, como cuando usted siembra un árbol, que el árbol se pega de donde, de la fuente, que viene siendo la tierra, el agua, todos los minerales que él necesita para dar frutos. Y entonces nosotros, en este caso, somos el árbol y nos pegamos de la fuente que es Dios. Y la fuente, al darnos esa fuente, al darnos esa agua, nosotros vamos a dar fruto. Por eso la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Pero entonces, si nos pegamos de los frutos, tenemos que identificar, si no tenemos la fuente, ¿vamos a tener frutos? No. Entonces, no nos debemos deslumbrar por esos frutos. Estaba hablando de nosotros mismos en lo personal. Porque la Biblia también habla de que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hablo de que nos enfocamos tanto en la gloria y no en quien da la gloria. Nos enfocamos. Porque también ahí es donde va, que a veces flaqueamos por eso, porque el mundo nos da, como dice, nos da frutos que no son los que realmente Dios quiere para nosotros. Los frutos son pasajeros. Exactamente. Es un principio bíblico, el hecho de que lo que tú siembras, recoges. Es un principio, incluso ese principio bíblico lo aplica en todos los sentidos acá en la tierra. Es decir, si tú siembras un árbol X, a vuelta de 3, 4 años que ese árbol vaya a dar el fruto, tú lo vas a recibir, independientemente si sea bueno o malo. Por eso hay veces que las personas se fijan en que alguien malo, por decir así, hipotéticamente acá hablando, recibe frutos y uno dice, pero yo que he estado en el camino correcto, ¿por qué no recibo esos mismos frutos? Pero es porque él, aún siendo malo, tiene un principio que es bíblico y es sembrar. Y pueda que siembre no en un buen terreno, pero está sembrando, que es un principio, lo cual tenemos que tener en cuenta. Debemos sembrar, siempre debemos sembrar, y sembrar para bien alrededor, en las personas, en los actos, en todas las cosas que hagamos, porque de todo le tenemos que dar cuenta a Dios. Por eso ahí entra el tema de la vez pasada, de no juzgar, porque nos juzgan cuando ya Dios es el que tiene esa potestad de hacerlo, y a veces nos juzgan por cosas que en el fondo la gente no sabe.
porque yo no conozco tu pelea, yo no conozco tu sufrimiento, yo no conozco tu lucha, ni conozco también tu gloria. Eso solo la conoces tú. Yo no puedo decir, vea, Francesca va a recibir este fruto, esta recompensa por algo, y yo qué sé si tú estás sembrando en otro terreno. ¿Cierto? Así es. Mira que es tan fundamental lo que está diciendo la hermana Kelly. ¿Por qué? Porque cuando el sembrador salió a sembrar, se sembró que esa persona es la que tiene que tener el conocimiento de saber en qué terreno va a sembrar para que verdaderamente dé el fruto. Cuando él riega la semilla y cae en diferentes lugares, hay un solo terreno que verdaderamente dio esos frutos. Pero fue porque el terreno estaba preparado. Como decía Kelly, el terreno o el árbol o el tallo como tal tiene que estar fundamentado en las raíces como tal, que sea la fuente divina, que es Dios, para que verdaderamente pueda dar esos frutos. Y no, los frutos como tal, lo que nosotros demostramos como tal, no son lo mismo que las obras, porque las obras no salvan a nadie. Y hay ocasiones en las que las personas se pegan de las obras, y como decía Michael, no es que yo en tu nombre saqué demonios, no es que yo en tu nombre hice diferentes manifestaciones, pero es que la palabra del Señor dice, apartados de mí, no los conozco. Ese es el resultado, ser buena persona no te lleva a salvarte. Ser buena persona es el resultado de que ya tú tienes a Dios en tu corazón. Si tú eres bueno, quiere decir que esa persona está buscando de Dios, quiere decir que esa persona tiene de Dios en su vida, en su alma, en su corazón. Y muchas veces se confunden y dicen, es que yo voy a ser bueno para salvarme. Dios dijo, yo te salvo, y cuando ya yo te salve, ahí tú vas a ser bueno por lo que yo te estoy dando. Es el resultado de esa circunstancia. ¿Vas a decir algo, hermano Michael? Bueno, en cuanto a eso, a ese tema de los frutos, estabas diciendo ahorita ¿qué estabas diciendo ahorita? Como de la fuente, ¿cierto? Sí. Bueno, yo digo, Dios mío, la vida es tan, a veces decimos, la vida es tan dura, ¿cierto? Sí. Pero a veces no es tan dura, nosotros la volvemos más dura. Porque Dios nos está mostrando constantemente, no camines por ahí, no andes ahí, no te metas allá, mucho cuidado donde siembras, porque hay árboles que el único fruto que van a dar es un fruto malo. Entonces, ¿para qué siembras en ese terreno donde ese árbol está dando malos frutos? Así ¿Cierto? es. Porque entonces quiere decir que somos masoquistas. Estamos sembrando en ese terreno y después le reclamamos a Dios con el descaro de decir, Señor, ¿pero por qué? Si ya tú sabías que esa era una mala persona, ya tú sabías que esa persona lo que podía dar era eso, ¿qué puedes esperar? Eso es lo que tiene en su corazón. Como cuando uno se tiene una amistad y le dicen, pila, que esa persona es mala persona, es mala amiga, esto y lo otro, un ejemplo, por decirlo así, y tú dices, no, es que yo la voy a cambiar, ella conmigo sí va a ser buena persona. O sea, nos atribuimos cosas que deben de hacerse por medios de Dios, no por medios personales. Amén. Porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Quien cambia y quien tiene la posibilidad de mejorarle la vida a una persona es Dios. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra propia opinión y nuestra propia intención, intentamos ser mejores personas? Y lo intentamos, pero no lo sostenemos. Somos buenos hoy, pero si digamos que tú pasas por la calle y alguien te pide una moneda, un billete, tú se lo das porque tú dices, ay, yo soy buena persona. Pero vuelve y esa persona pasa y vuelve y te pide. Tú dices, bueno, de todas maneras, yo voy a persistir. Yo vuelvo y se lo voy a dar. Sí. Ya la tercera y la cuarta, tú como que, bueno, de todas maneras, Dios mío. Va perdiendo la paciencia. Exacto, va perdiendo esa fe, esa persona en eso que está haciendo. Entonces mira que es por medio de nosotros no podemos sostener eso. Pero cuando estamos ayudados por medios de Dios, me llevaba mucho a la mente, creo que antes de ayer, algo así, me vi un corte de un video donde decía, si tu hermano te traiciona, te hace algo malo, si tienes la oportunidad de perdonarlo 7 veces en ese mismo día, si él viene y te pide perdón, tú 7 veces debes de perdonarlo. Suena feo, suena cruel, dice uno, ay Dios mío, pero ¿cómo uno va a hacer? Y mira que los discípulos le dijeron a Jesús, no nos dijeron cómo hacemos esto, qué tenemos que hacer, ellos le dijeron fue, danos fe para hacer esto. ¿Por qué? Porque se necesita mucha fe, mucha fe en Dios para creer que yo perdone a una persona hoy y mañana no me va a volver a hacer lo mismo. Pero ahí entonces nos ponemos a pensar, ¿quién es el que tiene a Dios y quién es el que tiene el conocimiento en su corazón? ¿Quién está fallando o quién está dando el perdón? ¿En qué lugar estamos nosotros? Si estamos en el lugar de perdonar, debemos de darle la gloria y la honra a Dios, porque estamos en ese lugar, ¿cierto? Pero ahora muchos se preguntarán de cómo yo puedo tener esa fe. Porque tú puedes decir, yo hablo mucho de la fe, de que yo tengo fe, pero
en realidad tú sí tienes esa fe o cómo nosotros podemos encontrar o hallar esa fe verdadera. Porque nosotros, por ejemplo, lo que dice en Santiago de que muchos demonios creían y temblaban ante el nombre de Jehová y muchas personas también creían en Dios, pero en realidad esto se queda como en una fe vana, Es una un fe que no reconocer. existe. Pero hay un punto muy importante que es de que nosotros debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros debemos de leer la Biblia porque para encontrar la fe primero tenemos que conocer a Dios, obviamente. Y para conocer a Dios tenemos que leer la palabra, orar, entrar en intimidad con Él y crear lazos fuertes. Porque si nosotros no creamos una amistad con una persona, nosotros nunca lo vamos a conocer. Exacto, pero mira que tú dices que ellos reconocían, pues ellos veían a Jesús, veían a Dios y saben que Dios existe y tiemblan ante eso. Pero es muy diferente reconocer una jerarquía, reconocer un poder mayor, a yo tener fe en ese poder mayor. En este caso, la fe en ellos no es algo que esté vigente, simplemente ellos saben porque ellos saben de dónde vienen. Y ya ahí sí entra, ya ellos Una lo fe muerta. conocen. Y es una fe muerta. Exacto. Y ahí decir. tenemos que mirar cómo vivamos esa fe. Porque Sí. no tanto es cómo que tenemos fe, no, cómo la vivamos. La fe se manifiesta por Así medio es. de mantener escudriñando la palabra de Dios. Por ejemplo, a mí me llegaba muy sutilmente y se me iba. Se me activó. 2, 3 días y después como que ya, se me pasó otra vez y vuelve otra vez a verme otra película, otra serie, otras cosas, muy Santo. lejos de Dios. Y sin embargo yo me preguntaba a Michael esa pregunta, yo decía, ¿cómo adquirimos esa fe? Como dicen por acá terrenalmente, ¿cómo se come? ¿Cómo la consigo? ¿Dónde la encuentro? O sea, es un Ok. tema muy, muy profundo, créanme, muy profundo, porque muchas personas me decían, pero Kelly, tienes que tener fe. Y yo decía, pero Dale fe. Pero ¿cómo hago yo para ¿dónde la tener esa fe? encuentro? ¿Dónde la Así es. encuentro? Y me habla, y mira, incluso oraba una persona por mí, de pronto yo estaba afligida en ese momento, estresada, X cosas. Y mientras la persona oraba, yo como que, ay, gloria a Dios, la honra y la gloria sean para Dios, hasta ahí. La persona se iba y ya como que yo volvía otra vez a mi estado natural. Y yo decía, yo quisiera tener un poquitico de la fe que tiene esa persona, o que esa persona me dijera, mira, Kelly, para tú tener la fe, tienes que seguir estos pasos. Así es. Y yo decía, pero ¿por qué no hay una persona que me explique esos pasos, al menos para saber cuál es el principio bíblico del cual yo debo tener fe? Y ahí entiendo, la Biblia dice, por vista no es, Por oír. ¿cierto? por la Entonces palabra. me quedo mirando, es por oír la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Escuchar la Pero palabra. también hay algo muy importante en escuchar la palabra, porque tú puedes estar escuchando la palabra, como también dice en Santiago, de que no sean oidores de la palabra, sino que sean hacedores de ella. Porque que no te conviertas tú en esa persona que se mira al espejo y se ve, pero cuando ya sale del cuarto, ya tú no te acuerdas de cómo eras tú. Tú te tienes que estar viendo constantemente para poder acordarte. Pero cuando tú sabes quién eres tú y comienzas a obrar, tú dices, yo hago estas obras, yo conozco quién soy yo. Yo me conozco a mí mismo. No solamente por vista, yo sé quién soy. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Nosotros recibimos el mensaje. Pero hay de nosotros, si cuando salimos de las